Casi todos los pueblos albergan una casa encantada, un edificio que despierta el terror de la gente del entorno y cuyas leyendas se mantienen vivas a lo largo de los años o incluso de los siglos. Pero más interesante aún es cuando esas casas encantadas están vinculadas con acontecimientos importantes del pasado o con personajes históricos de mucho peso. Hoy vamos a viajar a Iznate para visitar una casa encantada conocida como el Teleclub. Bienvenidos a Málaga Misteriosa. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. Bueno, Santiago, estamos en la puerta de este enclave conocido popularmente como el Teleclub, que es un sitio al parecer relacionado con los marqueses de Iznate, pero me gustaría saber un poco qué ha sido a lo largo de la historia, porque aquí han pasado personajes de todo tipo, ha tenido múltiples usos. ¿Qué es lo que se conoce a nivel popular? Bueno, si empezamos desde años de antaño, sí. Había un personaje aquí, bueno, aquí era granadino. Ah, de Granada. La biblioteca de Friliana tiene su nombre. Sí. Era Carvajal, Mármol y Carvajal. Ajá. Entonces, Mármol y Carvajal, a pesar de ser granadino, cuando las expulsiones de los moriscos, pidió venirse a Málaga. Entonces, como tenía también relación con el rey, porque fue espía en Portugal, hubo ahí alguna historia, sí. Entonces llegó a terminar trabajando para el obispado, ajá, como recaudador. Entonces, Mármol y Carvajal vivió en Iznate. Su último año escribió las descripciones de África, sí. Escribió el libro La rebelión de los moriscos de la Alpujarra, escribió varios libros importantes y creo que lo escribió aquí en Iznate. Aquí, ¿no? Qué bien. Entonces, yo asocio a ese personaje, pues, Iznate no era muy grande, no claro, es muy grande ahora, en esa época era la arquería, sí. Los muros de la arquería pasaban por aquí, claro, daban la vuelta por aquí detrás, subía por la calle que hemos bajado, sí. y poco más. Entonces, uno de los edificios más importantes que había y que después pasó a mano del obispado, sí. Era este. Claro. Entonces, investigando un poco y esto, creo pensar que Mármol y Carvajal, en 1600 poco, vivió aquí en Iznate, por aquí cerca. Claro. En uno de estos enclaves. Tuvo dos hijas. Pudo haber sido quizá este en el que estamos, ¿no? Todo hace pensar que es así. Puede. Ajá. En lo alto no puede hacer, no, claro. Alto, porque no había nada construido. Sí. Entonces lo único que había construido es la arquería, ajá. Y esta es una de las zonas más antiguas. Claro. ¿Y él vivía con sus hijas? Tenía dos hijas. Y una de ellas se casó con un tal Marco Alarcón, ajá. Que también llegó a ser... Vaya, aquí hay muchos Alarcones, sí. Y probablemente casi todos los Alarcón vengan de esa familia. Entonces estamos hablando de un personaje que escribió novelas, descripciones de África, escribió La rebelión de los moriscos de la rebelión morisca. Entonces estamos hablando de un personaje bastante popular. Escribió sí. En la imprenta René de Málaga, fue la que popularizó sus libros. Sí. Entonces estamos hablando de 1600 y pico. Sí. Posteriormente, ya con los marquesados y Nicolás Campos de Torreblanca, lo restauró en 1945. Ajá. Antes de la Guerra Civil creo que había aquí un pequeño bar que llamaban al personaje Vinagre. Que vaya, los jóvenes no tenemos ni idea, pero por lo que yo he hablado con algunos mayores, sí. Me cuentan que aquí tuvo un tal Vinagre, que tenía un barecillo, ajá. Que posteriormente tuvo también maestro de baile, sí. El practicante Muñoz, que llegó a tener aquí a su hija. Hace poco en la feria, hace 2 o 3 ferias, estuvieron aquí los hijos preguntando por... Mira, pues yo me crié aquí, mi padre fue practicante aquí en los años 60. Una historia. Claro, después del Teleclub. Ya la gente joven venían aquí a divertirse. Sí, a cantar, bailar, beber. Misioneros, sí. También estuvieron aquí algunas misioneras haciendo catequesis, sí. Cantando por la calle, en Murga. Claro. En los años 80 y algo se restauraron los entresuelos. Sí. Entonces mi padre fue uno de los que estuvo también aquí trabajando, sí. Altruistamente para reconstruirle los suelos. Esto llegaba casi a la calle de arriba. Claro, esto era mucho más amplio que lo que vemos hoy día, ¿no? Lo que vemos hoy en día es solo el edificio, pero ahí había unos jardines, había ahí unos naranjos, unos limones,
que después se ha ido vendiendo. Sí. Entonces ha ido la propiedad. Eso lo podemos saber perfectamente en el libro en Hacienda. Si miramos los datos históricos de quién está pagando el inmueble, pues podemos tener todos los nombres de los propietarios de este edificio. Claro. Ahí tendríamos muchos más datos y saber mucho más. A mí siempre me han contado que en la época en la que era Teleclub, los chavales vivían fenómenos raros, ¿no? Yo sé que tú piensas que quizá eran bromas, que podían ser, pero nunca se sabe. ¿Qué era en todo caso lo que ellos contaban, ¿no? ¿Qué era lo que ocurría cuando estaban dentro? Claro, bueno, por ejemplo, el teniente, aquí hubo como una especie de alguacil, sí, que dice que ponía el escobón, como te ha dicho Ana, ponía el escobón a un lado y salía en otro. Claro. Entonces, o sea, cerraba por la noche, el escobón estaba en un sitio, al abrir estaba en otro. A raíz de los niños cuando se metía aquí, le apagaba la luz. Un fantasma, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que son más leyendas, más que algo de realidad. También es verdad que aquí ha estado viviendo el que debería ser ahora actual Marqués de Iznate, que es el hijo, que se llama Antonio, con la hija, Maranata. Entonces aquí estuvieron viviendo durante muchos años y también decían que escuchaban ruidos. Sí, cierto, me lo contaron. Que había sucesos. Llegaron a contar que había la figura de una mujer. Cuando miraban desde fuera hacia adentro, en uno de los balconcitos, veían la figura de una mujer. Y esas noticias o esas... Te la puedo contar porque me la han contado ellos. Claro. Anteriores, pues, me la puedo creer o no me la puedo creer. Claro. Pero, claro, sabiendo eso, sabiendo lo de los cogones, sabiendo que la comitiva que había aquí a Gratia que hubo en los años 20, también decían que pasaban cosas porque venía gente de Naque aquí a traer cosas. Y Marispepa llegó a contar una vez que hubo una tormenta y se tuvieron que quedar aquí en la noche. Aquí escondido, ¿no? Es resguardado. Resguardado, y dice que la mayoría no echaron la noche. Bueno, pues entonces algo parece que hay, ¿no? Más que no solo las bromas de unos chavales, parece que hay gente hecha y derecha que han vivido fenómenos también curiosos, ¿no? Bueno, y hay una historia, antes te hablaba de esa niña de los marqueses de Iznate, que parece que a nivel histórico no cuadra mucho el hecho de que muriera, pero nos contaba una vecina hace un momentito, Ana, el caso de una joven que parece que sí muere siendo muy, muy chica y que parece que aquí se entierra algo relacionado con ella, no sé si su cuerpo, pero por lo menos su ajuar, ¿no? Supuestamente, creo que eso pues, si pasó, si ocurrió, sería en el siglo XIX. En el siglo XX, creo que no. Creo que no, porque estamos hablando de que fue Teleclub, de que del marquesado Nicolás Campos Torreblanco, el padre Nicolás, padre Campos, lo arregló. Estamos hablando de misioneros en los años 80. No, ya habría que tirar mucho más para atrás, como tú dices. Del padre, del maestro de baile o maestro de música. Estamos hablando de Vinagre, ya estamos en los años 20. Tenemos que tirar para el siglo XIX seguro, ¿no? Y si fuera así en este siglo o en el siglo anterior, algunos se acordarían. Claro. Entonces estamos hablando ya del siglo XIX, siglo XVIII. Claro, una niña que por lo tanto fallece, pero ¿se dice que es enterrada aquí o solo su ajuar? Porque es lo que no queda claro. Hay quien dice una cosa y quien dice la otra, ¿no? La leyenda dice que una muchacha que algunos dicen que se casó y llegó a tener una enfermedad y como no quería que se supiera, al morir la enterraron junto a todas sus cosas, el ajuar, la guitarra, todo lo que tenía en una habitación, en un sótano abajo, tapiaron la muralla y la dejaron ahí. Desde el misterioso Teleclub damos el salto a la iglesia parroquial. La tradición asegura que hace siglos un misterioso ermitaño habitó dentro de la torre, emparedado por propia voluntad. Aunque hoy día no queda rastro de aquel acontecimiento, este caso ha quedado muy vivo entre la gente del entorno. Nos encontramos, Santiago, dentro de la iglesia de Iznate, concretamente en la torre, en una de las habitaciones, y es una habitación que tiene su intriga, tiene su misterio. Ahora vamos a ver por qué. Y es que en este habitáculo se encontró a un señor que era una especie de extraño ermitaño que estaba aquí escondido, pero vamos a conocer un poquito el origen. ¿De qué época se supone que era este hombre? Porque su descubrimiento se produce en el siglo XIX, pero se supone que este ermitaño llevaba aquí bastante tiempo, ¿no? Sí, la leyenda cuenta que cuando el terremoto de 1884 de Navidad se destruyó parte de la iglesia, incluida la torre,
Otro dice que fue un rayo, pero el rayo no lo veo verídico, que un rayo destruya un edificio. Más que llevaba 400 siglos ya, 300 siglos el edificio en pie, un rayo no va a venir a destruir. No tiene pinta de Entonces, que sea así. Lo más probable es que en el terremoto de Navidad de 1884, al caer parte de la estructura de la torre, se quedara al descubierto esta habitación o se veía una habitación aquí. Sí. Entonces dicen la leyenda que aquí se encontró una persona con el pelo largo y las uñas largas, tumbado y no muy putrefacto. Es decir, que se conservaba. Eso es curioso también porque se habla de esa aparente incorrupción, ¿no? Es como si este hombre tuviera algún tipo de don de santidad, como algunos personajes de la iglesia que mueren y su cuerpo no se pudre. Y en este caso es algo parecido, porque igual llevaba siglos aquí y su cuerpo estaba casi Puede intacto. ser, no se sabe, es una leyenda. Es algo que contaban los antiguos. Claro, ahí tenemos una pequeña ventana que seguramente las palomas, es decir, tú has estado en la parte de arriba, algunas veces hay bastantes palomas muertas, no sé si te has llevado tú algún susto ahí arriba. Y claro, por esa ventana puede ser que pudiera a lo mejor cazar una paloma, o el agua de la torre a través de los cables del campanario de las campanas pudiera recoger algo de agua. Pero es un poco verosímil que una persona se empadece aquí en una habitación. Salvo que buscara eso, ¿no? El ser un ermitaño total, como eran los ermitaños clásicos. O sea, que la mente humana es tan impredecible y tan... Por eso, ¿no? Que lo mismo el hombre contactó con una persona y le dijo, mira, yo me voy a quedar aquí, voy a intentar llegar a Dios de alguna manera y voy a intentar apartarme de todo y me voy a empadear aquí. O a lo mejor alguien lo sabría y le traería algo a través de una pequeña habitación, de un pequeño habitáculo. Sí, algún orificio, porque además es importante ese detalle, porque yo creo que si él se empareda no puede hacerlo solo, alguien le tiene que ayudar desde fuera a tapiar, ¿no? Es imposible. Claro. Y más que se quede tan perfecto por fuera, por eso, que nadie diga, ¿y esto qué? Sí. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Y posiblemente ese ayudante le proporcionaba comida, pero en todo caso se podía haber alimentado, como tú dices, con esas palomas, esos pájaros que pasan por el ventanuco y en un momento complicado cazar aquí un pájaro. Supongo que es difícil, salvo que ya tengas tanta hambre, que dicen que el hambre agudiza el ingenio, y igual ese ingenio le proporcionaba pues la capacidad, ¿no?, de poder atrapar un pájaro de manera rápida. Con lo cual estamos hablando de que este hombre podía llevar aquí mucho tiempo, porque la tradición incluso afirma que podría ser de la época de la fundación del pueblo. O sea, se crea la iglesia y él igual decide quedarse aquí escondido. La fundación del pueblo es un poquito antigua. Desde 1574, que los repobladores terminaron de repoblarse el pueblo con 60 familias. Sí. Son unos poquitos de años. Bueno, pero podría haber estado aquí escondido. O sea, él muere y nadie sabe que está esa habitación aquí hasta que se produce luego ya en el siglo XIX la caída de ese muro, ¿no? Puede ser. Claro. Desde siempre ha existido un miedo cerval al sonambulismo. Nos asusta esa posibilidad de que en mitad de la noche, de manera completamente inconsciente, nos podamos levantar de la cama y llevar a cabo actos impensables. En Iznate hubo una mujer sonámbula que en mitad de la madrugada se acercaba a una fuente que vamos a visitar a continuación. Bueno, Santiago, nos encontramos en la Fuente de Moguera, un poquito a las afueras de lo que es el casco urbano. Y aquí me vas a contar una historia que es muy curiosa, porque tiene que ver con el sonambulismo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos temido, yo por lo menos de pequeño, eso de levantarme sonámbulo, de que pudiera pasar cualquier cosa? Mi madre me lo decía, ¿no? Un sonámbulo puede tirarse por una ventana porque no es consciente de lo que está haciendo, ¿no? Y esta historia tiene que ver con una mujer sonámbula, ¿verdad? Sí, cuenta la leyenda que una mujer que venía por la noche a Moguera a coger agua. Ajá, a este lugar. Claro, y venía semidesnuda, venía con un buzón. Claro, se lo dijeron al marido, y el marido pues dice, esto no puede ser. Claro. Cogió una manta, llegó una noche, vio que venía con el cántaro y le echó la manta por encima. La mujer, al despertarse, pues dice que entró en shock y murió. Y murió. Esa es una de las leyendas que hablan. Otra leyenda que hay también en Moguera es que una persona se disfrazaba de fantasma, se subía ahí en lo alto para ahuyentar a los que venían a coger agua, para tener más agua. Claro. Decían que era
el tío de Carmen Tobar, que la entrevistaste una vez, que decía que claro, para la panadería, para hacer pan, necesitaba mucha agua. Claro. Se disfrazaba de fantasma por la noche para ahuyentar a los que venían a por agua. Son leyendas que hay sobre esta zona. La Fuente Moguera, que tiene vestigios romanos. Sí, es una fuente muy antigua, de origen romano. Y bueno, está medianamente bien conservada. Sí. Todo este tipo de monumentos siempre es bueno darle mucha cancha, porque a nivel turístico atrae mucho, ¿no? Son lugares que son muy interesantes, y más cuando van asociados a ese tipo de leyendas, ¿no? La historia del fantasma, que cuántas veces he escuchado yo historias de un fantasma que se aparecía en no sé qué pueblo con una sábana por encima, y luego era un tipo que ahuyentaba a la gente para poder tener relaciones sexuales en ese lugar con su amante, por ejemplo, ¿no? Para que la gente, para que se estigmatizara el sitio. Y el ingenio humano es... Efectivamente, no tiene límites casi. No tiene límites. Y aquí se supone, según esa leyenda, que esa mujer fallece porque en ese momento en el que su marido la despierta de ese estado de sonambulismo, parece que sufre ese shock, ¿no? ¿Esa leyenda está centrada en alguna época concreta? ¿Se sabe más o menos cuándo pudo ocurrir, si es que ocurrió? Pues no te lo puedo decir. La persona más mayor que hay ahora en el pueblo, que he hablado con él unas pocas veces, ahora está el hombre, no está muy en sus cabales. Claro. Pero me contaba que esa es una de las historias que me contó. Sí. Y él tiene 80 y tantos, casi 90 años. Y creo que lo contaba su abuelo. Su abuelo, o sea, estamos recontándonos de 150 años, 200 años perfectamente. Claro, cierto, tiene que ser un mínimo principios del 19 o casi finales del 18. Sí, más anterior es complicado, porque ya no hay, ya nadie te cuenta algo de principios del 17 o 16, porque no, vaya, que ni lo han escuchado. Sí. Pero del siglo XIX, principios del 19 sí podemos... Claro. Sí podemos saber algo, porque todavía hay gente que se acuerda de lo que los abuelos le contaban. Y nunca se ha hablado de sucesos extraños aquí por el hecho de que esa mujer falleciera, ¿no? De gente que pasa por aquí y viera algún... No haya algún gracioso por aquí, claro. por las noches que entretenga. Disfrazado como aquel personaje, ¿no? Sí. Eso lo contaba Carmen Tobar, que también estuvo en Innate, estuvo bastante tiempo de maestra, y contaba que su tío lo hacía, vaya. Claro. Que no había problema por decir que no era una leyenda, sino que su tío de verdad que se subía ahí y le decía a la gente, para que corriera y pudiera tener agua para hacer pan. Claro. Entonces hay leyendas que se pueden desmentir, otras que o no las creemos o no las creemos. Cierto. Depende de... Pero bueno, en todo caso son historias curiosas y merece la pena que sean recordadas y que se mantengan en el tiempo, ¿no? Eso es lo importante. Sí, esta fuente, por ejemplo, con vestigios romanos, hubo un decreto de un rey español no sé si era del siglo XVIII, que decía que las fuentes antes estaban abiertas. Sí. Como hubo una enfermedad a raíz del agua, con un decreto hizo que todas se taparan. ¿Se cubrieran? Se cubrieran. Entonces la entrada del pueblo se cubrió. Esta estaba cubierta ya de antes. Esta ya con los romanos, esta tiene vestigios romanos, y esta es bastante antigua. Claro. Estamos en una zona también, un enclave bastante estratégico, donde nos da mucho el viento, donde probablemente aquí hubo también un asentamiento antiguo. Claro. En Innate tenemos asentamientos, tenemos algunos vestigios romanos, pocos. ¿Romano? E incluso fenicios. El documento más antiguo que yo he encontrado de Innate data del 877, que nombra Innate. Pero claro, tampoco tenemos muchos vestigios ni del castillo de Hinshaute, castillo de Aute, ni tampoco tenemos vestigios de... Tampoco se ha investigado. Tampoco tenemos nosotros la cultura de decir, vamos a gastar un dinero en tal y vamos a intentar investigar tal. Nosotros vivimos, sobrevivimos y ya está. Abandonamos Iznate para sentar plaza en la pedanía de Benaque, perteneciente al municipio de Macharabiaya. Y es que allí en su iglesia existe un cuadro del Cristo de la Banda Verde que protagonizó un curioso acontecimiento hace algunas décadas. Era un cuadro en blanco y negro, y aquella fotografía llegó a mutar y a convertirse en un cuadro en color.
Bueno, Luisa, nos encontramos en la iglesia de Benaque, en esta pedanía que pertenece a Macharabiaya, y concretamente aquí detrás tenemos la imagen del Cristo de la Banda Verde, una fotografía, y que es un Cristo que supuestamente ha obrado un prodigio dentro de esta iglesia y desde su propio cuadro. Pero tú que conoces bien la historia del Cristo originario, me gustaría que nos dijeras un poquito, para aquel que no conoce, quién es el Cristo de la Banda Verde de Almáchar, la devoción que tiene en aquel pueblo, ¿no? Porque es una devoción tremenda, ¿verdad? Sí, digo, el Cristo de la Banda Verde es original de Almáchar, y en concreto esta fotografía fue antes, a último de 1800 y pico o 1900 principio, antes de la Guerra Civil. Antes de la guerra. Sí, era una imagen blanco y negra, y en Almáchar hay mucha devoción por él, por el Cristo de la Banda Verde. Hizo, que lo conocerán muchas personas, que hizo un milagro de unos pescadores que estaban en alta mar y había una gran tormenta y vieron como un Cristo al fondo, y cuentan que hasta que llegaron a la orilla lo fue como guiando un Cristo y no sabía exactamente qué imagen era, no sabían, sabía que tenía que estar en algún pueblo, y cuentan que se bajaron en la orilla, llegaron gracias a Dios todos bien, no hubo ningún fallecimiento ni nada. Y empezaron pueblo por pueblo, recorrieron los pueblos hasta que encontraron al Cristo de la Banda Verde, en Almáchar. El detalle estaba en esa banda verde. En la banda verde, eso, porque hay muchos Cristos, muchas imágenes, pero era la banda verde lo que más llamó la atención. Y el pelo largo como lo tenía el Cristo, pues eso es lo que llamó la atención. Y ya hace muchísimos años, por esa historia se hizo muy famoso, pero en el pueblo hay una fe muy grande, de siempre. De hecho, allí en el municipio, por lo menos en el pasado, casi todo el mundo tenía esta fotografía, ¿no? Sí, en la casa todos los creyentes, todos tenían la imagen del Santo Cristo de la Banda Verde. Era parte, de la decoración de la casa, que el Cristo era bendiciendo la casa también. Que además es un importante legado porque, como tú bien dices, ese Cristo originario fue destruido en la época de la Guerra Civil. Hoy día lo que tenemos en Almáchar es una réplica, pero aquí tenemos la imagen originaria y eso es muy importante. Sí me gustaría que me hablaras un poquito de la persona que trae este cuadro, esta pintura, esta fotografía al pueblo, ¿no? Porque está localizada, es una mujer con nombres y apellidos, esto no es una leyenda, ¿no? No, y yo la conocí, ya falleció, la he conocido, y mi madre era la que siempre estaba con ella, Anita Cisneros. Anita Cisneros, sí. Pues se lo regaló su tía Dolores, que vivía en Almáchar, no tuvo hijos, y se lo donó a su sobrina. Y su sobrina, como tenía un cuadro igual del Cristo, pues le preguntó a mi madre, dice, ¿lo podemos poner en la iglesia? Lo voy a donar para la iglesia. Y a mi madre le pareció muy bien, porque mi madre también venía a ser de origen de Almáchar. Así que se puso en la iglesia. En esta iglesia todavía no estaba construida, teníamos una salita arriba en el pueblo, y allí fue donde se puso. Hay que decir que fotografía en blanco y negro, que era lo que había en la época. Era lo que había en la época, antiguamente eso, era blanco y negro, una fotografía, pues lo que había en aquella época, es que color no había. Eso en aquella... ¿Y tu madre la ha conocido en blanco y negro? ¿Tú la has visto en blanco y negro? Sí, yo de hecho tengo una fotografía igual, que está en Barcelona, la tiene mi hermana, que es blanco y negro, la fotografía original del Cristo de la Banda Verde antes de la guerra, ¿vale? Claro. Y hay una Semana Santa en particular en la que ocurre ese prodigio que ha sido tan famoso. Digo, la verdad que fue, para los que creemos, pues para nosotros es un milagro, para nosotros en sí es un milagro. Y resulta, pues fue un Viernes Santo, porque teníamos la misa jueves, viernes, y el viernes, cuando se terminó la misa, mi madre fue a ponerle una vela. Estaba esta señora, Anita, 2 o 3 señoras mayores, una vecina, mi hermana, yo, estábamos todos, y mi madre, cuando fue a acercarse, vio como lo que es la banda en sí, pues la vio él como de color. Dice, parece que el Cristo tiene la banda verde de color, y claro, nos quedamos asombrados. Mamá, ¿qué estás diciendo? Y nos acercábamos todos, y conforme nos acercábamos, pues lo que era el color estaba más intenso, ya se vio lo de arriba y las flores, y nos quedamos, pues en aquel momento nos quedamos un poco perplejos. Digo, esto es increíble, una fotografía blanco y negro y que esté en color. Se miró el cuadro por detrás, se miró bien, no se había tocado, nada, estaba todo perfecto. Digo, que va, además que era eso todo muy, muy detallado, que no era
creíamos que podía ser de la humedad o de estar en la habitación. La humedad no es tan inteligente de seleccionar colores. Ahí está. Sí, y fue la verdad que para nosotros un milagro total. Claro. La historia en aquel momento no trascendió mucho, quizá como otros milagros. No, eso estuvo, lo mantenemos muy discreto, ¿vale? Discreta. Sí, de manera discreta, sí. Claro. Digo, la verdad que para la gente del pueblo pues es muy fuerte, lo tenemos aquí, pero lo tenemos muy discretito aquí, sí. Hay personalidades importantes del ámbito de la religión que han estado cerca del cuadro y me gustaría saber un poquito qué opinaba cada uno. Me hablabas del propio obispo, Antonio Dorado, en su momento, con el que tú has estado cara a cara al lado del cuadro, ¿no? Sí, pues así fue. Vino don Antonio Dorado, una visita que nos hizo aquí al pueblo, y estuvo viéndolo. Claro, ya teníamos la iglesia. Bueno, fue en concreto cuando se terminó la iglesia de restaurarla, pues vino a bendecir el altar y fue aquel día en concreto. Y se vino al cuadro, claro, lo estuvo viendo, y yo precisamente le pregunté un poco así ya con confianza, había estado hablando con él, y me dice, a ver, lo que yo creo me lo quedo para mí. Digo, pues muy bien. Así, bueno, no quiso don Antonio tampoco... Dorado, eso, digo... Pero entiendo no quiso que algo entrar, pensaría a nivel positivo del cuadro, yo si creo no hubiera que sí, dicho por supuesto, directamente... no, sí. Él dijo eso, conservarlo ahí, mantenerlo, que no en el pueblo. Digo, sí, esa es nuestra, vamos, eso es lo que queremos, que no tenerlo aquí en el pueblo siempre, claro. Y hay otro personaje que es el padre Welling, al que yo conocí además cuando era ya muy mayor, estaba ciego, pero que es un hombre que se ha dedicado ya no solamente a la religión, sino a la parapsicología, ¿no? ¿Él qué opinaba de esta imagen? Él, eso también tuve, gracias a Dios, pude conocerlo también por medio del padre Leonardo, jesuita él. Pues lo conocí también y él eso, bueno, increíble. Él sí que también creía, la criatura, él sí creía, por supuesto. Él sí creía, dice, vamos, increíble. Él sí se quedó, la verdad que estuvo muy feliz de haber visto el cuadro. Estuvo hablando conmigo un ratito y eso, pero estuvo muy, estaba él muy feliz porque dice, esto es algo... Vamos, intensamente anormal, totalmente, anormal. Eso. ¿Y alguna otra persona así importante que haya estado aquí, que haya opinado sobre el cuadro? No, bueno, han pasado personas, pero vamos, así importante, no, en principio, ¿vale? Aparte el padre del obispo, don Antonio, y lo que fue el padre Welling. Ya está, bueno, han venido otras personalidades así, pero no tan importante, importante, pero eso sí. Claro, no, y hoy día, ¿cómo es la devoción hacia el cuadro? Me refiero, si alguien en el pueblo necesita una ayuda, vamos a decir, divina ante un problema, ¿vienen a encomendarse al cuadro? Hay algunas personas que, de origen de Almacha, que le tenemos mucha fe, vamos, yo personalmente, que con él estoy, digo, todos los días hablo con él. Pero eso, tenemos 2 o 3 familias que vienen de origen de Almacha y también tienen mucha fe, le ponen velas, le piden cosas, digo, eso, le piden cosas que a veces pues se cumplen, a veces se cumple, Dios mío, con muchísima fe porque... Lo tenemos aquí, con muchísima fe, lo tenemos... Y es un cuadro, como tú bien dices, que está aquí de manera un poco discreta, imagino que incluso, aunque vosotros sois devotos del cuadro y os gustaría que esta historia pues fuera conocida por más gente, en el fondo supongo que tampoco os haría mucha gracia que esto fuera un peregrinaje constante, ¿no? Sí, hombre, eso lo hemos comentado en ciertas ocasiones, ¿vale? Los que venimos a la misa y eso, y la verdad que lo tenemos aquí muy discretito, ¿vale? Imagínate esto en cualquier otro sitio, pues la verdad, fíjate, cualquier cosa sale rápido en los telediarios, esto salió en su momento en periódicos y en la tele, en el Canal Sur también salió, ¿vale? Sí, también salió en su momento, pero no, fue muy discretito, no quisimos tampoco, ¿vale? Claro. Era Ana Cisneros, la dueña del cuadro, eso fue en persona lo que nos dijo, ¿vale? Que se quedara en el pueblo y que hubiera mucha discreción con el cuadro y nosotros pues intentamos de cumplir la palabra para que ella esté tranquilita donde esté. Eso. Y ya por último, con lo que me has contado de cómo el cuadro cambia de color y se descubre que nadie ha podido abrirlo, incluso aunque el día de mañana se descubriera que está pintado, esa pintura habría aparecido de forma mágica también. Por supuesto, claro, la llave la tenía mi madre para entrar allí, que supiéramos no había nadie con otra llave y era muy difícil que fuera entrado una persona. Claro, y además, la pintura, una no entiende, pero quien entienda se da cuenta que no es una pintura, no sabemos qué clase de pintura es, que es lo que más te impresiona. Yo entiendo un poquito de pintura, pero es una pintura muy especial.
Siempre lo digo, si un misterio como este, del que existe el cuadro protagonista, hubiera ocurrido en cualquier país de Latinoamérica, esto sería un peregrinaje constante de amantes del misterio que querrían estar cerca del elemento misterioso. Pero estamos en España y el Cristo de la Banda Verde está olvidado por la gente, aunque eso sí, los vecinos siguen rindiéndole tributo. Nos vemos en una próxima edición de Málaga Misteriosa. Un fuerte abrazo, amigos.